Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto tenerlos por acá con nosotros y vamos a hacer la presentación de este webinar sobre el tema de coronavirus. El día de hoy nos acompañan las oficinas de México, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico. Vamos a contar con la participación de Mónica Shafino por México, su servidor Alejandro Trejos por Costa Rica, Jeris Nielsen por Panamá, Francisco Cerda por Nicaragua, Jaime Solís en El Salvador, Lourdes Hernández en Puerto Rico y Federico Bernal en Colombia, que estamos teniendo problemas para localizarlo, pero pronto se estaría comunicando con nosotros. Bienvenidos a todos. Esta transmisión pues ha generado una expectativa muy importante. Hemos tenido 700 personas, más de 700 personas inscritas y en este momento nos están viendo más de 400 personas en Latinoamérica. El tema del coronavirus en las empresas, pues bueno, ha generado toda una expectativa muy importante, dado que pues bueno, la mayoría de legislaciones no han estado preparadas para el tema de, bueno, afrontar esta situación en nuestros códigos de trabajo. Y tal vez vamos a empezar con la primera pregunta, luego darle la bienvenida a todo el equipo que nos acompaña el día de hoy. Y empezamos con, bueno, ¿cuál sería el panorama en los países que nos acompañan al día de hoy? Empecemos tal vez por México. Mónica, buenos días. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por unirse. El panorama para México no es muy alentador, lamentablemente, por nuestras autoridades. Quería hacer una mención. Si recuerdan, en 2009, digo, a lo mejor no todos son tan viejos como yo, pero los que lo sean, recordarán que en 2009 tuvimos en México la emergencia de la influenza H1N1. Y en 2012 hubo una reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo y ahí se incluyó parte de qué puede hacer el empleador en caso de tener una emergencia sanitaria. Sin embargo, la emergencia sanitaria tiene que estar declarada por la Secretaría de Salud. Y ayer la Secretaría de Salud en México dijo que pues sí, es una infección, pero sí es una pandemia, pero que ellos analizándolo no lo consideran para declarar una emergencia sanitaria. Hace aproximadamente 45 segundos nuestro presidente dijo que estaba muy bien abrazarse, que no pasaba nada. Así es que lamentablemente pues sí pinta peligroso para México por la falta de información. Sin embargo, pues aquí le corresponderá a la sociedad tomar parte de esa acción, informarse y saber qué es lo que tiene que hacer. Vamos seguramente a hablar durante este webinar sobre recomendaciones que al final parecen de sentido común y son las que por el momento tenemos que seguir mientras no haya una contingencia por parte de la Secretaría de Salud. 12 casos confirmados, es lo que entiendo, tenemos en México, ¿cierto, Mónica? 12 casos confirmados hasta ahorita y bueno, como saben, ayer el presidente Donald Trump avisó que iba a cerrar fronteras con Europa, bueno, iba a cancelar vuelos provenientes de Europa para extranjeros, sí los se van a permitir para residentes y para nacionales. Se ha hablado, y ya saben que se le mete una idea y de pronto la saca, se ha hablado sobre posiblemente cerrar también la frontera con México. Y entonces el subsecretario de Salud dice que por qué no lo vemos esto como una posible oportunidad para incrementar el turismo en México que ha estado tan afectado. Así es que como pueden ver, digo, ¿qué es lo que va a pasar? Como consecuencia, que probablemente Donald Trump decida que también tiene que cerrar la frontera con México si México está aceptando todos esos vuelos que se están cancelando. Pero hasta ahorita, 12 casos confirmados. Claro, Mónica, bueno, ya vamos a regresar contigo porque definitivamente este panorama de eventual cierre de fronteras tendría una afectación pues de un nivel, creo que tal vez no muy recientemente experimentado por la economía global. Y tal vez
Pasando un poco hacia Puerto Rico con Lourdes. En el caso, buenos días Lourdes. Buenos días, Caso Alejandro. Buenos días a todos. Gracias. En el caso de Puerto Rico no tenemos ningún caso confirmado, pero ¿cuál ha sido un poco el panorama respecto a COVID-19? En Puerto Rico no tenemos ningún caso confirmado, pero sí tenemos 11 casos sospechosos al momento. Solo recientemente se han empezado a hacer las pruebas y hasta hace muy poco tiempo no teníamos kits de pruebas y se han estado enviando las pruebas al CDC, así que todo eso ha atrasado la confirmación de los casos en Puerto Rico. Hemos tenido varios incidentes Sí. de potenciales exposiciones a grupos grandes de personas en los días recientes, específicamente el domingo. Así que ha sido, también nuestras autoridades han estado un poco lentas. México no tiene el monopolio en la lentitud en cuanto a esto. Han sido un poco lentas en reaccionar y eso obviamente pues ha tenido un efecto de que al sol de hoy probablemente tenemos mucha gente o varias personas con la condición, pero que no han sido todavía confirmados como tales, y tenemos personas con sospecha también que estamos verificando ahora a estas alturas del juego. Claro, Lourdes, gracias. Ya casi regresamos contigo nuevamente. Entonces, bueno, no hay casos confirmados para Puerto Rico. Pasemos a Panamá, que bueno, es el primer país de los participantes donde tenemos, en el caso del día de ayer, una persona fallecida, ¿cierto, Yeris? ¿Cómo está el panorama en Panamá? Buenos días. Correcto. Buen día, Alejandro, y buen día a todas las personas que están participando del webinar. Efectivamente, bueno, en Panamá el lunes se detectó el primer caso de coronavirus positivo. Sin embargo, se sabe que no fue el primer caso, ya que para ese lunes había una persona fallecida, pero que hasta ese momento no se había relacionado con el coronavirus, sino hasta después que se hicieron las investigaciones y pues ya se sabe que esta persona falleció a raíz del coronavirus. Al día de ayer teníamos 14 casos positivos y 66 personas en observación. Y bueno, se espera que esta cifra vaya en aumento, pues según los expertos en la materia. Te puedo comentar que la población está alarmada desde que se anunció el primer caso y fallecimiento. Los artículos de higiene en los supermercados y en general pues en los establecimientos de expendio de estos artículos han escaseado. No hay mascarillas, ni gel alcoholada, y bueno, en fin, los productos de limpieza han escaseado y pues los supermercados fueron abarrotados desde el lunes hasta la fecha, comprando no solo los artículos de limpieza, sino también comidas y otros enseres como para, bueno, para prepararse pues para lo que, bueno, ya se ha dicho que es una pandemia. Gracias, Jerry. Ya casi regresamos contigo y bueno, me interesa pues que conversemos con Jaime del Salvador, donde tenemos un cierre de fronteras. Jaime, si nos puede comentar un poco al respecto. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos. Bueno, en el caso de El Salvador, al contrario de mis colegas que han conversado, sí, el gobierno ha tomado pues unas medidas que se van al otro extremo. Hemos prohibido la entrada a cualquier extranjero a El Salvador, salvo que compruebe su residencia o que sean diplomáticos. Todas las personas que entren al territorio nacional entran bajo cuarentena. La cuarentena en El Salvador, al contrario de lo que las organizaciones habían planteado de 14 días, en El Salvador se ha extendido a 30 días de cuarentena. Hay una suspensión de actividades educativas. Los niños no están yendo a clases por 21 días desde el día de hoy. El decreto se emitió el día de ayer, el decreto número 12, y en donde se decretó una emergencia nacional. Si bien es cierto, no tenemos ningún caso, hay 86 personas, si no me equivoco, pues un poco más de 80 personas en cuarentena, revisando a ver si no portan el virus.
pero sí, a pesar de no tener ningún caso confirmado, el gobierno sí ha tomado medidas bastante extremas respecto del coronavirus. Gracias, Jaime, por este resumen. Tal vez para completar la lista de países, vamos con Carla Andoni de Honduras. Buenos días, Carla. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a todos y a las personas que nos acompañan esta mañana. En Honduras, recientemente, hace 2 días, se confirmó el primer caso de coronavirus. A la fecha tenemos 3, uno en cada ciudad principal, una en Tegucigalpa, otro en San Pedro Sula y otro en La Ceiba. El gobierno pues ha tomado con bastante responsabilidad el tema, ha estado haciendo mucha campaña por los medios de comunicación, haciéndole conciencia a las personas de la higiene de sus manos, del contacto, de que no se saluden, etcétera. Y las escuelas continúan. Y como decía Yeris, hay una histeria en la población desde que se confirmó el primer caso. Están abarrotados todos los supermercados, todo lo que es limpieza, artículos de limpieza se han agotado. Y hasta ahorita no ha habido ninguna muerte. Las empresas ya están tomando sus medidas en cuanto exigen que los empleados, están haciendo conciencia a los empleados que no se saluden, que están utilizando mucho el gel desinfectante de manos y esperamos pues que esto sea controlado y que no pase a más en ninguno de todos los países de la región. Gracias, Carla. Y tenemos a Francisco Cerda desde Nicaragua, que nos comenta, Francisco, cuál es el panorama y la situación actual sobre coronavirus en tu país. Buenos días a todos. Pues aquí en Nicaragua, autoridad competente para emitir alguna noticia oficial ha señalado que no hay por el momento ningún caso de COVID-19. De igual manera, ha emitido algunas recomendaciones como relacionadas a las medidas básicas de prevención, que son las que se han estado recomendando a los empleadores a efectos de que exista una información fidedigna sobre la forma en que puede prevenirse este tipo de infección. De igual manera, el Ministerio de Salud ha señalado que no establecerá ningún tipo de cuarentena. También no está restringiendo el ingreso de personas extranjeras de los países donde hay alguna afectación del COVID, siempre y cuando no presenten sintomatología de este virus. En caso de las personas que lleguen a que sean reportadas en los puestos fronterizos con sintomatología relacionada con el COVID o coronavirus, pues van a ser remitidas a las unidades de salud para su debida atención médica. Por el momento, el Ministerio de Trabajo no ha emitido recomendaciones más que las que he señalado, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, pero todavía podemos decir pues, que estamos en una relativa calma y tomando medidas, haciendo recomendaciones más que todo de prevención. Claro, Francisco, pues muchas gracias con el tema. Yo creo que ya pues, teniendo un poco el trasfondo de lo que está ocurriendo en cada uno de los países, podemos entrar a un tema ya más en materia laboral y es, bueno, ¿cuál es el protocolo pues que se debería seguir en un centro de trabajo como medidas preventivas recomendadas? Acá hay un tema bien importante y es que, bueno, cada una de las autoridades de salud locales han emitido estos protocolos que son a nivel pues, general de los distintos países, pero la pregunta que se plantea es, ¿puede la empresa como empleador tomar medidas ya más adaptadas a la realidad de la empresa para efectos de pues, prevenir un contagio adicional? Les comento tal vez por empezar acá en Costa Rica, pues bueno, algunas empresas han suspendido los viajes de trabajo del todo, han suspendido también actividades masivas o colectivas donde haya más de 100, 150 personas
En esta semana también el Ministerio de Salud pues ordenó la suspensión de todo lo que es actividades de entretenimiento, conciertos, la parte de teatros, actividades públicas de este tipo, y se ha estado recomendando a las empresas, pues básicamente establecer un protocolo de comunicación hacia sus trabajadores, y se entiende que todas estas instrucciones que el patrono o el empleador está emitiendo son de acatamiento obligatorio para los trabajadores, donde incluso pues se habla de la posibilidad de tomar medidas disciplinarias en contra de aquellos que se nieguen a acatar estas órdenes o estas políticas de las empresas. Tal vez empiezo por México. Mónica, ¿cómo está el tema de estas políticas o procedimientos que una empresa pueda aprobar en tu país? Gracias. Como les comentaba, todavía no se ha emitido ninguna alerta sanitaria, y eso es lo que cambia todo en cuanto a lo que puede o no puede hacer un patrón jurídicamente. Hasta ahorita, conforme está la situación en donde no se ha emitido una alerta sanitaria, obviamente las empresas tienen la obligación de mantener su centro de trabajo seguro y saludable. Esto implica que si existe alguna persona con una enfermedad contagiosa, esa persona tiene que estar fuera del centro de trabajo. Entonces, también los trabajadores tienen la obligación de informar a sus patrones si es que están padeciendo alguna enfermedad contagiosa. Lo que ha emitido el gobierno hasta ahorita en relación a la nueva cepa de coronavirus, el COVID-19, es que no se queden en sus casas, no vayan a hospitales, y que hablen a una línea directa que sea abierto para que la gente de la Secretaría de Salud asista al domicilio para confirmar si la persona tiene coronavirus o no. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Las empresas van un paso adelante de lo que está haciendo el gobierno y están, de forma similar a lo que comentas en Costa Rica, ya están evaluando cancelación de viajes de negocios, sin lugar a dudas, salvo que sea completamente necesario. Podemos darles ahorita un ejemplo de una persona que tiene que viajar para un juicio, tiene que emitir testimonio en un juicio. La empresa ha emitido una directriz que no pueden viajar, y entonces eso va a tener obviamente un impacto en el juicio, porque la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es nuestra autoridad laboral, mientras no se emita una alerta sanitaria, no va a posponer esa audiencia. Entonces hay que verificar esos viajes si son esenciales o no. También están muchas empresas tomando medidas como mandar a sus trabajadores a empleo remoto, y obviamente viene la cuestión, ¿puedo hacerlo o no? En México, como saben, hay 4 condiciones de trabajo que están altamente protegidas: el salario, el horario, y una de ellas es el lugar donde se prestan los servicios. Entonces, si se puede mandar a los empleados o no a prestar servicios desde su casa, es una de las cuestiones que tenemos que revisar caso por caso. La recomendación que estamos dando nosotros es, en virtud de ser una medida sanitaria para evitar contagios, si el empleado puede prestar servicios desde su domicilio, sí estamos recomendando a los clientes que lo hagan. Vamos a ver seguramente mucho apoyo de los empleados. Si bien no es lo mismo, podemos recordar en la crisis económica de 2008, se empieza a escuchar mucho en los medios, y los empleados también seguramente van a entender parte de esta problemática y seguramente van a colaborar con las empresas. Pero jurídicamente, mientras no se emita una alerta sanitaria, los empleados tienen que seguir prestando servicios. Si un empleado siente que está enfermo, tiene que llamar al número que la Secretaría de Salud ha emitido para ser diagnosticado, y técnicamente, mientras no haya una incapacidad emitida por el Seguro Social en México, pues el empleado no tendría derecho a salario, ¿no? Por eso lo ideal es que trabajen desde casa si es que lo pueden hacer, o que reciban la incapacidad por parte del Seguro Social para que sea el Seguro Social quien pague el salario durante esa licencia médica. Ahí aprovecho de esto último que comentas, Mónica, para hacerte una pregunta, porque no todos los sistemas de salud prevén el tema de una incapacidad. Por ejemplo, cuando se tiene a un trabajador sospechoso de padecer el coronavirus. En el caso de Costa Rica, el día de ayer, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Autoridad de Salud acá en el país, pues básicamente aclaró que sí va a emitir incapacidades
contra aquellos o a favor de aquellos trabajadores que se les declare el tema de, bueno, una cuarentena, gracias. Eso no lo teníamos claro, de hecho nunca antes se había aplicado en el país el incapacitar a una persona por una sospecha de enfermedad. ¿Eso se ha resuelto en México? Te voy a contestar como dice mi mamá, contéstate tú solito, Alex, cuando le pedía permiso, un permiso que ya sabía que no me iba a dar. Me decía, contéstate tú solito. Si el presidente hace 45 segundos, o bueno, ya ahorita hace 10 minutos, dijo que está muy bien que nos sigamos abrazando, nos da lamentablemente un poco de luz sobre lo que va a pasar y creo que no va a ser el Seguro Social lo que afortunadamente y acertadamente hizo el gobierno de Costa Rica. Quizá me equivoque, pero hasta ahorita no se va a otorgar una licencia para casos sospechosos, que pues es un error, ¿no? Pero realmente el gobierno lamentablemente no está reconociendo esta emergencia aún como tal, y yo dudo, que me encantaría estar equivocada, pero dudo que el Seguro Social vaya a pagar salarios durante una cuarentena. Lo que están haciendo las empresas es, si el empleado no está enfermo y no está presentando síntomas y puede trabajar desde casa, darle herramientas de trabajo para que trabaje desde casa, porque al final se tiene también una responsabilidad con el resto de los trabajadores. No nada más con el que está mostrando viene de viaje, sino también con el resto de los trabajadores que tienen el derecho de estar en un ambiente libre de enfermedades infecciosas. Claro, gracias, Mónica. Bueno, finalmente Federico Bernal de la Colombia pudo acompañarnos. Federico, bienvenido. Y en este caso que estamos comentando un poco, además de las instrucciones u órdenes que pueda emitir la empresa, en el caso de Colombia, ¿se ha definido algo también sobre el tema de incapacidades en caso de cuarentenas? Federico, creo que tienes el micrófono en mute, no te estamos escuchando. Hola, Alejandro. Muchas Ahora sí, gracias listo. y pido disculpas por los inconvenientes técnicos. En Colombia son varias las medidas que se han tomado desde el punto de vista general, con un impacto en lo laboral y otras dirigidas realmente a lo laboral. Desde el punto de vista general, de las más recientes, el día de ayer se emitió por parte del Ministerio de Salud y por Migración Colombia una restricción que implica que las personas que provengan de China, Italia, Francia y España y lleguen al país tienen que entrar a un periodo de aislamiento en sus lugares de residencia o en hoteles a donde vayan por mínimo 14 días. Y aunque la resolución no lo dice, el comunicado de prensa que se emitió en su momento por parte del ministro decía que en el caso de colombianos o pues personas que vengan a Colombia que estén trabajando, que tengan un contrato de trabajo, pues se entendería que va bajo la figura de incapacidad médica, ese periodo. Sin embargo, pues la ley no lo ha establecido y digamos que la resolución salió ayer, entonces pues digamos que falta ver un poco qué pasa. Ahora, desde el punto de vista concreto laboral, el Ministerio de Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, emitió hace unos días una circular, la circular 018, donde se establece una recomendación o unas obligaciones para las empresas. Las principales son, en caso de trabajadores que vengan de países de alto riesgo, o trabajadores con algún tipo de sospecha de la enfermedad o algún tipo de síntomas similares a los de la enfermedad, aislamiento en la casa y pues en la medida que sea un trabajo que lo permita, pues figura de teletrabajo, sin exigirse los requisitos normales de la implementación del teletrabajo que existen en la legislación colombiana. En caso que la persona ya sea diagnosticada, pues podrá tener su incapacidad. Y si la persona, digamos que es de un área operativa, por así decirlo, que no es fácil el teletrabajo, pues digamos que se podrían explorar dos opciones, eso no los detalla con tanta claridad. La circular es algo más que se ha venido recomendando por parte de las empresas de forma directa, y es o vacaciones, por así decirlo, para que puedan tener ese periodo de aislamiento, o eventualmente una de suspensión del contrato de trabajo, o no suspender el contrato, dejarlo en casa, pero pagar el salario. Dependerá un poco de si, por ejemplo, el viaje fue por trabajo o fue un viaje por motivos personales. Digamos que eso dará un poco algunas características. Claro.
Finalmente, Gracias, Federico. Ya regresamos contigo sobre este tema específico que estás mencionando, porque también está generando bastantes consultas. De hecho, pues para todos los participantes, por razones de la cantidad de personas que nos acompañan hoy, pues no podemos, digamos, dar la palabra o utilizar la parte de consultas de la herramienta. Lo que sí vamos a hacer es habilitar un correo electrónico para que podamos hacer consultas específicas sobre este caso. Evidentemente, estamos recibiendo un volumen muy alto de preguntas y la idea sobre esto es pues poder dar guías generales al respecto. Ya casi les vamos a indicar la dirección a la que nos pueden escribir y le pregunto al resto de colegas que me acompañan, en alguno de los países tenemos la posibilidad de que la Seguridad Social incapacite a los trabajadores que están en cuarentena. ¿Eso existe en alguno de los países? Hola, bueno, empiezo por Panamá. En Panamá tenemos un decreto, el decreto 64, que fue emitido en enero, a finales de enero de este año, en el que se indica que los trabajadores que se encuentren en cuarentena, esta cuarentena se considera incapacidad laboral. No establece si el trabajador tiene que presentar una certificación, ni quién tiene que cubrir la incapacidad, pero nuestra interpretación es que se tienen que aplicar las reglas de la incapacidad común. Esto es que la incapacidad la cubre el empleador, o la cuarentena en este caso, la cubre el empleador hasta pues el fondo de incapacidad que haya acumulado el trabajador, que en Panamá viene siendo de 18 días por cada año laborado, acumulable hasta por 2 años. Y pues una vez que el trabajador agota ese fondo de incapacidad, entonces le corresponderá a la Caja de Seguro Social cubrir esa incapacidad o esa cuarentena, pues en este caso en particular. La recomendación que nosotros estamos dando para esos casos de trabajadores que se encuentran en cuarentena es que pidan una certificación de la autoridad, en este caso del MINSA o del doctor pues que le atiende y que le establece esa cuarentena, para que esto les sirva como justificación de esas ausencias. Claro, gracias. Ale, en el caso de El Salvador también ocurrió algo similar a Costa Rica. El día de ayer se emitió el decreto número 12 que te comentaba, y no se había dado un caso en donde por una sospecha de tener pues una enfermedad se diera una incapacidad. En el decreto que te comentaba, el artículo 3 sí señaló que va a ser el patrono quien va a cubrir o garantizar los salarios durante los 3 primeros días, porque a partir del 4.º día, pues ya la ley del Seguro Social, el Seguro Social va a ser el que cubra el subsidio que corresponde a los trabajadores. Entonces, es primera vez, al igual que en Costa Rica, que se da un caso como este, en donde el patrono va a tener que cubrir esa sospecha de tener la cuarentena, y el Seguro Social pues asumiría ya después del 4.º día en adelante. En el caso, perdón. Sí, Carla. Ok, en el caso de Honduras, Alejandro, todavía no tenemos ningún decreto como lo ha tenido El Salvador o en el caso de Panamá, pero lo que normalmente se está haciendo a nivel patronal es que se manda al trabajador al Seguro Social, que es la única entidad autorizada en nuestro país para incapacitar al trabajador. Y si la persona padece, tiene principios de, aunque sea de gripe, flu o sospechas de que es el coronavirus, se le hacen las pruebas correspondientes y se le incapacita de acuerdo al reglamento que se tiene actualmente. Pero no hay ningún patrón ahorita nuevo ni ningún decreto emitido en relación al coronavirus ahorita. Pero sí se están dando incapacidades por enfermedades que están apareciendo ahorita para evitar contagios. Correcto. En Puerto Rico se ha estado diferenciando, especialmente desde anoche con las expresiones de la gobernadora de Puerto Rico, se ha estado diferenciando entre lo que es los empleados públicos, o sea, los empleados del gobierno de Puerto Rico, y lo que sería, ¿verdad?, los empleados de la empresa privada. Los empleados del gobierno, según las expresiones de la gobernadora anoche, ella está abogando porque se les otorgue una licencia que cubra las cuarentenas y que sea una licencia con paga, que se le cubra
su salario durante el periodo de cuarentena, tengan síntomas o no, luego de lo cual, y que no se cargue a ninguna licencia que ya tengan disponible, luego de lo cual pues pueden cargar a licencias disponibles. En el caso de los empleados privados, de empresas privadas, pues también hay unas diferencias entre lo que es un empleado exento y lo que es un empleado no exento. Un empleado no exento es un empleado que cobra por hora y a ellos les cubre una serie de leyes, incluyendo leyes de licencia por enfermedad y licencia por vacaciones. Y en el caso de ellos, pues tanto las cuarentenas como en efecto las enfermedades, ¿verdad? Los síntomas que puedan sufrir, podrían ser cargados a licencia por enfermedad, ya que está muy atada a la salud. Luego de lo cual, pues si tienen otras licencias disponibles que pueden agotar también, se les puede cargar a otras licencias disponibles, pero no hay una obligación de pagar sin que sea atado a una licencia. En el caso, ¿verdad?, de los empleados exentos, pues depende de lo que diga la política de la empresa. Hay muchas empresas que extienden esos mismos beneficios de los empleados no exentos a los exentos. Y en otros casos no. En todos los casos, sin embargo, de los empleados de la empresa privada, una vez pasa cierto número de días que en efecto estén enfermos, pues se activan unos beneficios de unos seguros que pagan los patronos a través del gobierno. Así que, por ejemplo, beneficios de incapacidad no ocupacional, si es contraído en el trabajo, potencialmente beneficios a través del Fondo del Seguro del Estado. O sea, hay varios beneficios que podrían entrar en vigor luego de cierto número de días de enfermedad o dependiendo de dónde se contrajo la enfermedad para esos empleados que puedan estar afectados. Pero hay algunos casos que tiene que estar atado a que en efecto estén enfermos y en otros casos en que puede estar atado sencillamente a la cuarentena. Gracias, Lourdes. Acá, bueno, de las preguntas que hemos también recabado, hemos encontrado algunas que se vuelven bien importantes y todos hemos mencionado el aspecto del teletrabajo como una alternativa a utilizar. En el caso, bueno, particular de Costa Rica y Panamá, conocemos de la existencia de una ley que regula el tema de teletrabajo en los centros de trabajo, pero bueno, muchas veces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para digamos, a aceptar o aprobar a cuáles trabajadores sí les vamos a enviar a la casa a hacer teletrabajo y cuáles no, si esto puede implicar alguna medida de discriminación o algún tema que se pueda tomar en cuenta? Si, por ejemplo, hay poblaciones, nos preguntan si trabajadoras en estado de embarazo o personas que han tenido alguna enfermedad crónica, si esos deberían ser tal vez los primeros a los que se les pueda aprobar el tema de teletrabajo. En el caso de Costa Rica, particularmente para empezar con la respuesta, pues sí recomendamos que haya un criterio que sea objetivo para la definición de qué trabajadores pueden hacer el teletrabajo y que esto pueda documentarse a través de una comunicación para evitar posibles riesgos futuros. En el caso de Yeris, que pues tenemos una ley en Panamá. Yeris, ¿cómo están resolviendo el manejo del teletrabajo en los centros de trabajo por COVID-19? Efectivamente, en Panamá recientemente se aprobó la ley 126 del teletrabajo. En febrero, casualmente, pues se aprobó esta ley. Y de hecho, el Ministerio de Trabajo, una de las recomendaciones que dictó en una circular que igualmente pues dictó, recomienda el teletrabajo para aquellos casos de personas que estén sospechosas de tener coronavirus, no como una medida obligatoria, sino como una recomendación para los empleadores. Pero las empresas, por supuesto, deben tener en cuenta que hay ciertas obligaciones que tienes que cumplir para efectos de instaurar el teletrabajo en la empresa. En primer lugar, lo que recomendamos pues es que se firme un acuerdo escrito. De hecho, la ley habla de un contrato de teletrabajo, o en el caso de relaciones de trabajo que ya se hayan iniciado, se indica pues que se debe hacer una adenda al contrato, se debe igualmente cubrir ciertos gastos que pueda tener el trabajador en materia de la banda pues, de ancha del internet que requiera el trabajador para el teletrabajo. Y bueno, temas de velar pues por la seguridad ocupacional del trabajador, establecer igualmente en ese contrato cómo va a ser el aviso
para efectos de terminar con el teletrabajo, porque puede ser terminado de manera unilateral, pero con un previo aviso. Y no se establece cuánto es ese aviso previo, pero eso se tiene que establecer en el acuerdo de teletrabajo que se haga con el trabajador. Por supuesto, la empresa previamente tendrá que evaluar si las actividades que realiza el trabajador son acordes a la modalidad del teletrabajo y cómo va a hacer para monitorear la labor del trabajador en esa modalidad. Gracias, Yeris. No sé si alguno otro de los países tiene algún comentario sobre teletrabajo frente a coronavirus. En el De caso acuerdo. de Hay un... Perdón, Carla, adelante. Ok. En el caso de Honduras, Alejandro, no tenemos una ley como ustedes, como Costa Rica y Panamá, en relación a que regule el teletrabajo. Está como proyecto de ley, todavía no ha sido aprobada por el Congreso, pero se está practicando ya, y lo que se hace es que se aplica lo que regula el Código del Trabajo en relación al trabajo en casa o trabajo a domicilio. Por analogía se está aplicando, y ya algunas empresas que su rubro le permite hacer el trabajo a domicilio, trabajo en casa, ya están implementando dicha metodología. Para esto tenemos que hacer un acuerdo por escrito entre el patrono y el empleado, y lógicamente el patrono tiene que proporcionarle las herramientas necesarias al empleado para que pueda desempeñar su trabajo desde la casa, para así pues tratar de mediar un poco y de mitigar un poco, mejor dicho, el contagio para los demás empleados de la empresa. Gracias. Perdón, haré un comentario retomando un poco lo que acaba de mencionar Carla. En México el concepto de teletrabajo está no solo retrasado, sino mal documentado por una mala combinación que se hizo del trabajo remoto a domicilio en 1970, cuando sale la Ley Federal del Trabajo, y en 2012, cuando se reforma la ley. Sin embargo, acaba de comentar algo, Carla, muy importante, que es un convenio por escrito con los empleados. Porque ahorita yo creo que todos los empleados van a estar muy interesados en trabajar de casa. Al final es algo que nos está generando miedo. Todo el mundo prefiere estar en casa con su familia, tratar de evitar en la medida de lo posible el contagio. Pero ¿qué pasa cuando pase la emergencia? Que el empleado diga, oye, yo he estado trabajando desde casa, lo he estado haciendo bastante bien, estoy muy contento y ya no quiero regresar al centro de trabajo. Entonces, sí es importante que dentro de nuestro protocolo tratemos de celebrar un convenio de modificación de condiciones de trabajo con los empleados, en donde se establezca que esto será una medida temporal y que el patrono puede decidir cuándo se le va a requerir al empleado que regrese a prestar sus servicios de forma normal en el centro de trabajo, porque al menos aquí en México sí los empleados podrían decir, no hay nada escrito, es una condición de trabajo, es un derecho adquirido y quiero seguir prestando mis servicios desde casa, aun cuando no haya ya una medida sanitaria o una emergencia. Entonces, creo que sí es importante lo que acaba de mencionar Carla, documentarlo, ¿no? Ahorita vamos a tener a lo mejor un gran número de medidas, a lo mejor no se vuelve escalable el celebrar tantos contratos, pero sí es importante el proteger a la empresa porque pues esperemos que esto no se vuelva el apocalipsis zombie y que regresando después, pues queramos todos regresar a nuestro centro de trabajo, ¿no? Claro, excelente, muy bueno tu punto, un poco Mónica. un poco sobre el comentario de Mónica y el de Carla. En Puerto Rico es completamente distinto en el sentido de que pues el teletrabajo no está regulado, no hay ningún plan de regularlo por ley. Y los patronos están ahora tratando de ver cómo manejan en el contexto del coronavirus el teletrabajo. De acuerdo con Mónica, que debe haber algún tipo de notificación del patrono, no necesariamente requiere un acuerdo con el empleado en sí en Puerto Rico, pero sí que el patrono notifique al empleado que verdad que esto tiene un límite y tiene un fin. Una vez se pasa la emergencia o en el momento que el patrono entienda que ya no hay una emergencia o no sé cómo se trabaja ese lenguaje, ¿no? De la notificación, pues sería de caso a caso y de patrono en patrono y según sus necesidades, pero sí entiendo que también es importante tener algún tipo de verdad de notificación a los empleados de que esto no es un arreglo permanente, ¿no? Y ciertamente va a haber retos en los patronos privados especialmente, entre los empleados que por la naturaleza del trabajo obviamente se presta para que puedan llevarlo a cabo desde su casa versus los que no, y aún los que podrían llevar a cabo trabajo desde su casa,
pues si esto, un empleado no exento, que es por hora, que tiene ciertos requisitos en cuanto a cuándo entra, cuándo sale, cuándo toma su periodo de tomar alimentos, Claro. cuándo no, pues ese tipo de cosas va a ser un reto adicional al considerar si se permite o no que un empleado no exento trabaje desde su casa. No es imposible, pero ciertamente crea unos retos grandísimos para los patronos en términos de manejar esos récords para poder pagarles adecuadamente según las horas que trabajan Sí. y los requisitos que tienen. Excelente. Y bueno, yo creo que entramos en algunos temas que ya, pues bueno, son hasta cierto punto polémicos o complicados de manejar en las empresas. Y hay uno que ingresa, pues por acá, bastante común en los espectadores, y es, bueno, aquellas empresas que se están viendo afectadas económicamente por cierres, sea temporales, parciales o incluso totales, temas de fronteras, temas de exportación, importación, y que eso se está reflejando en una afectación económica. Bueno, ellos buscan la manera de recortar costos operativos y bueno, nuestras legislaciones en Latinoamérica no son usualmente las más flexibles respecto a, por ejemplo, disminuir la jornada, disminuir el número de horas laborables a la semana y por tanto el salario de esa semana, de esa quincena, de ese mes. Algunas empresas han valorado la posibilidad de enviar a sus trabajadores a vacaciones, pero de igual manera se entiende que el concepto de vacaciones es para ir a descansar a un hotel, una playa, y no necesariamente a mantenerme confinado en mi casa de habitación, por lo que surgen los permisos con o sin goce de salario. Inicio también la respuesta desde el punto de vista de Costa Rica. Definitivamente, pues bueno, la ley no contempla la posibilidad de que una empresa pueda recortar o disminuir el salario del trabajador o su jornada, no sin que exista una indemnización, posiblemente una liquidación y una recontratación de estas personas, pero eventualmente sí se podría lograr un acuerdo con los trabajadores en el sentido de negociar una condición temporal que una vez que pase la afectación del tema de coronavirus, pues las cosas puedan restablecerse a su estado, digamos, original. Se habla de la posibilidad de suspender o retener salarios extraordinarios, como por ejemplo comisiones o montos que dependen, digamos, de la actividad comercial de la empresa y que ante la falta de definición de si esas ventas se mantienen, si los pagos ingresaron o demás, pues que también eso pueda analizarse hacia un futuro. Sin embargo, el panorama no es como muy claro. Volvemos acá tal vez como con Colombia y eventualmente Nicaragua para ver si nos pueden hacer un comentario al respecto. Federico. Sí, digamos que en Colombia, y el otro día tuvimos una consulta al respecto, hay varias cosas que se pueden hacer por mutuo acuerdo, que es reducción de salario, reducción de jornada y eventualmente la suspensión del contrato de trabajo. Pero la legislación colombiana sí contempla algo que creemos que en este caso será aplicable, y es la suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Y digamos que hay algunas industrias que han tenido, digamos, un golpe muy fuerte como consecuencia de este tema, donde no necesariamente el tema es de trabajadores contagiados, sino realmente afectación económica para la empresa, pues creemos que esto es una fuerza mayor, es un tema que realmente la empresa no puede controlar, se sale de las manos de la empresa. Y por suspensión es reportar esta situación al Ministerio de Trabajo y dejará de pagar los salarios, el trabajador no se presentará a trabajar y se mantienen intactas las obligaciones en materia de seguridad social. Es decir, la empresa lo que sí tiene que hacer es continuar cotizando a salud y a pensión por el trabajador. Gracias, Federico. En el caso de Nicaragua, Francisco, ¿qué podemos hacer frente a este tipo de requerimientos de las empresas? Bueno, primero, retomando un poco los aspectos que se han venido tocando, te comento que la única autoridad que puede declarar la incapacidad del trabajador es la clínica médica previsional a la cual está inscrita. Nuestra normativa en materia de seguridad social obliga a todos los empleadores a afiliar a sus trabajadores al régimen obligatorio de seguridad social. En consecuencia, si producto de una sospecha de la sintomatología del COVID-19, pues el empleador tendría que remitir a su trabajador a la clínica médica previsional para que éste lo evalúe. Si esta clínica emite su diagnóstico
y confirma que es positivo el COVID, entonces pues la misma autoridad de salud indicaría la suspensión a través de un subsidio, costa del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, si así fuere. No tenga afiliado a su trabajador al régimen de seguridad social, sería la unidad médica de salud más cercana la que tendría que tratar a este trabajador y en consecuencia, en este caso, sí el empleador deberá pagar en materia de seguridad social. En el caso del teletrabajo, pues nosotros no tenemos regulado el teletrabajo en nuestras normas internas laboral, pero sí cabe la posibilidad de el trabajo en casa, que debe ser de común acuerdo con el trabajador y regulado. Pues no puede en caso que el trabajador pues requiera de lo mismo para desempeñar el trabajo desde su casa. En lo que se refiere a la suspensión de la relación, ya sea individual o colectiva, en el caso de la suspensión colectiva, por efecto de esta pandemia, pues tendría que ser declarada así por la autoridad competente. En este caso, ya el caso fortuito o fuerza mayor tendría que ver con la incidencia que tenga esta afectación en la empresa para poder determinar, suspender de manera colectiva las labores por el caso de la emergencia. No quiere decir que terminaron esta suspensión y que avale la misma, independientemente que la suspensión colectiva se tramite de manera ordinaria o no se tramite por efecto de la fuerza mayor, siempre se tiene que informar. Francisco, tenemos un problema de audio contigo y tal vez continuando con este mismo tema, en alguno de los otros países es posible hacer este tema de la suspensión colectiva, ya sea temporal por esta afectación de coronavirus. En el caso de El Salvador, Alejandro, también, al igual que Colombia, nuestro Código de Trabajo contempla la suspensión por fuerza mayor, caso fortuito. Hay un paso previo, que es una interrupción de la jornada por los 3 primeros días y a partir del 4º se puede suspender por caso fortuito, fuerza mayor. Sin embargo, de acuerdo a la conferencia de prensa que dio ayer el presidente y al decreto que se ha emitido, no creo que vaya a ser muy fácil, como lo prevé el código, de que sea de forma automática, que no tenga un procedimiento previo, que te otorguen o te avalen una suspensión, porque inclusive en el artículo 3 del decreto número 12 que emitieron ayer el Consejo de Ministros, le da una garantía de estabilidad laboral a los empleados que estén en cuarentena por 3 meses. Después de terminar la cuarentena no pueden ser despedidos. Entonces pareciera que el gobierno quiere pues que las empresas asuman el costo económico de mantener a los empleados, de garantizarles el salario y no pues tanto acceder a las alternativas que nos da el Código de Trabajo de suspender por caso fortuito, fuerza mayor. Tendríamos que ver cómo este decreto se emitió ayer en la tarde, tenemos que ver cómo va evolucionando para poder dar pues una opinión y ver cada caso en concreto para determinar si lo van a valorar como un caso fortuito o fuerza mayor. Aquí en México, Ale, ¿sí me escuchan bien? En México el tema es si existe una alerta emergencia sanitaria o no. Si la Secretaría de Salud emite una emergencia sanitaria que señala la suspensión de labores, entonces se van a suspender las relaciones de trabajo, pero los empleados van a tener derecho a una indemnización equivalente a un salario mínimo hasta 30 días. El salario mínimo, como saben, en México es muy bajo, es aproximadamente $6 por día,
y esa es la indemnización que prevé la ley y no se requiere el consentimiento de la ley de la Junta de Conciliación y Arbitraje, no se tiene que hacer un proceso. Sí se emite alerta sanitaria. Si no se emite alerta sanitaria, también existe un proceso para suspensión colectiva de relaciones de trabajo. Sin embargo, es mucho más difícil porque se tiene que pedir la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y cualquier procedimiento o emplazamiento a huelga por parte del sindicato suspende el procedimiento colectivo de naturaleza económica. Ese es el nombre del proceso. Así es que, como siempre en México, lo mejor es negociar directamente con los empleados, con el sindicato y llegar a un acuerdo, más que ir ante las autoridades, no porque no lo vayan a autorizar, por lo general en temas de emergencia y fuerza mayor como esta, sí se autorizan, pero es muy complicado el proceso y el sindicato siempre lo puede detener con un emplazamiento a huelga. Así es que lo mejor es negociar con el sindicato y directamente con los empleados. Sí, no, ya solo con el nombre suena bastante complicado, Moni. Conflicto colectivo de naturaleza económica, así es. Listo. ¿Alguno otro de los países tiene un tema específico sobre este tipo de suspensión? Porque si no, tenemos una pregunta que también es un tanto complicada y es si un trabajador ha solicitado vacaciones y pues bueno, sabemos que esa persona va a utilizar esas vacaciones para viajar fuera del país, si la empresa puede restringir ese derecho de vacaciones o simplemente debemos aceptarlo. En el caso, de nuevo, de Costa Rica, pues bueno, no podríamos limitar como empleador la libertad de tránsito del trabajador, salvo que, como en el caso, por ejemplo, de El Salvador, existiera alguna especie de norma muy especial que restrinja la salida del país de sus ciudadanos, pero no podríamos, por ejemplo, como empresarios, como empleadores, establecer la prohibición de vacaciones porque vas a viajar fuera del país. Tal vez ahí en el caso de Lourdes, que hace rato no te escuchamos, Lourdes, ¿cómo se maneja esto en Puerto Rico? En Puerto Rico, bueno, al igual que en los otros países, pues un patrono no puede prohibirle a un empleado viajar por razones personales, según así lo desee. Obviamente, tú sí puedes, especialmente en este tipo de casos, restringir, ¿verdad? Una vez el empleado regresa, especialmente si va a un área que sea una de esas áreas afectadas o con muchísimo riesgo, que hoy en día ya eso no creo que va a ser un asunto en la medida en que todo el mundo, ¿verdad?, se está contagiando con este virus. Pero ciertamente tú puedes imponerle una cuarentena al empleado cuando regrese o decirle, si te vas de viaje, pues sabes que cuando regreses te voy a poner en una cuarentena y no vas a poder regresar a trabajar hasta que pasen los 14 días reglamentarios, ¿no? bajo la incubación de esta enfermedad o la incubación promedio de esta enfermedad. Así que no puedes prohibirle que en efecto viaje. En algunos casos quizás podrías decir, bueno, pues yo te cancelo las vacaciones y si viajas de todas maneras, viajas a tu propio riesgo y sin que yo te lo pague. Pero todavía eso obviamente pues está sujeto a que algún tribunal nos diga si lo podemos hacer o no. Pero en términos generales eso sería, o sea, tú sí puedes imponerle restricciones al regreso, ciertamente, para velar por la salud de tus otros empleados en el área de trabajo. Claro, ahí tal vez interrumpo esta consulta para comentarle a las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a presentar 3 preguntas en pantalla, es una especie de encuesta. La respuesta es completamente anónima, es simplemente para efectos de pues medir respecto a esos temas, si las empresas en los países que nos acompañan han tomado alguna medida al respecto. Son respuestas de selección en pantalla y ya vamos a ver los resultados un poco más adelante. Las consultas van a aparecer ahorita en la pantalla y sería continuar, mientras tanto, con las intervenciones de mis colegas de los otros países. Bueno, Alejandro, por Panamá, en relación a la prohibición de viajes en vacaciones, pues al igual que en Puerto Rico, la empresa no puede prohibirle al trabajador que viaje durante sus vacaciones. Probablemente pudiese cancelarle las vacaciones, sin embargo, bueno, no tanto como cancelarle las vacaciones, sino no otorgarle vacaciones si sabe pues previamente que las mismas están dirigidas a
realizar un viaje fuera del país, porque en Panamá pues el empleador es el que aprueba las vacaciones del trabajador. Pero una vez aprobadas las vacaciones, pues difícilmente se las puedes cancelar y mucho menos por motivos de viaje. Lo que sí puede ocurrir es que igualmente pues en Puerto Rico, que al regreso la persona tenga que ser puesta en cuarentena, no pueda regresar de inmediato a su trabajo por motivo de que haya estado de viaje, especialmente cuando se trata de un país en el que se han detectado casos positivos o de alto riesgo. Vuelvo un poco a la pregunta que hacían sobre la suspensión de los contratos de trabajo, porque en Panamá sí se contempla la posibilidad de suspensión de efectos del contrato para casos excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito. Para este caso específicamente no se indica que se deba tener una aprobación de una autoridad. Sin embargo, en la práctica, empresas que han tenido que realizar este trámite lo han hecho por medio de la autoridad, porque pues, es un riesgo hacerlo de manera unilateral, porque al final es una apreciación subjetiva del empleador. Estoy segura que si una de estas solicitudes llega al Ministerio de Trabajo, lo van a ver con mucho cuidado, porque pues, en el momento que se le apruebe a una sola empresa, por supuesto ahí tendrás el resto de las empresas con la intención de hacer el mismo procedimiento, así que pues seguro va a ser un tema que va a ser manejado de manera muy reservada y con mucho cuidado. También está... Gracias. Perdón. Sí, También, Yeris, ahí te interrumpo para analizar un poco el tema, porque estamos ya contra tiempo. De las preguntas, si la empresa ha comunicado medidas de prevención contra el contagio de COVID-19, 307 empresas han respondido que sí, un 89%. 7 empresas han respondido que todavía no, y hay un 9%, son 32 empresas que están en eso, están en proceso. Si la empresa ha cancelado viajes de trabajo al exterior, el 68% de las empresas lo han hecho, alrededor de 238. No lo han hecho todavía el 25%. Y solamente a países afectados, un 8% de las empresas que hoy nos acompañan. Y sobre si se ha comunicado la empresa a los trabajadores las pautas a seguir en caso de sospechas de padecer coronavirus, que casualmente es la pregunta que sigue, sí lo han hecho el 73% de las empresas, 270. No lo han hecho aún un 40%, pero un 11%, son 40 empresas, y están en eso un 18%, que son casi 60 empresas. Pues muchas gracias por participar en esta votación. Definitivamente muestra que las empresas han estado muy activas en el tema de lo que sería tomar medidas preventivas en el centro de trabajo. Esta última pregunta es ¿qué puede hacer el empresario, el patrono, el empleador, como llamemos en cada uno de los países a la figura, si se sospecha que un trabajador, digamos, padece coronavirus? El problema que se plantea aquí es que usualmente los síntomas suelen ser los mismos de una especie de gripe, y por tanto, al menos en el caso de Costa Rica, lo que estamos recomendando es que cualquier trabajador que sienta la afectación de una gripe común, pues que mejor, lo que hemos comentado, trabaje desde su casa, se comunique con la empresa, pues primeramente, antes de simplemente trabajar desde su casa, porque recordemos, para efectos de hacer un cierre, evidentemente la falta de seguimiento de pues, pasos lógicos por parte de un trabajador podría generar medidas disciplinarias. Es decir, si yo hoy me siento enfermo, no le aviso a nadie, me quedo trabajando en la casa y estoy aquí por una semana, pues puede que para cuando regrese a la empresa me encuentre con una carta de despido por ausencias injustificadas. Al menos eso podría ser válido así en Costa Rica. Entonces, como pregunta de cierre, ¿qué puede hacer una empresa en caso de que haya trabajadores con síntomas del coronavirus? ¿Y qué pasaría en caso de que los trabajadores no acaten esos protocolos? Mónica, te veo muy concentrada. No, bueno, lo que pasa es que nuestra legislación todavía no prevé esos casos, entonces tenemos que tomar lo que dice la ley. Mientras no haya un diagnóstico de enfermedad, el empleado tiene la obligación de prestar el servicio. Sin embargo, el patrón también tiene la obligación de mantener su lugar de trabajo libre de enfermedades contagiosas para el resto de los empleados. Así es que lo mejor es, si el empleado puede seguir trabajando desde casa, esperando a la unidad médica
que ha decretado la Secretaría de Salud, lo ideal es que ese empleado permanezca en casa y continúe trabajando. Parte del problema son los empleados cuyas funciones de trabajo no se pueden desarrollar desde casa. Y ahí es donde entra el empleado. Obviamente, pues muchas personas viven día a día, no pueden darse el lujo de no ir a trabajar si no están diagnosticados con una enfermedad. Así es que lo ideal es que las empresas establezcan políticas en donde, por un lado, cuiden a sus empleados hasta en tanto no sean diagnosticados, y por el otro también pues puedan permitir a los empleados la continuidad de la relación de trabajo. La ley no dice nada sobre sospecha de contagio, pero sí tenemos que tomarlo en serio y lo ideal es que el empleado permanezca en casa. Si el empleado es diagnosticado ya con una enfermedad, aunque no sea COVID-19, que sea una enfermedad contagiosa, porque como dices, a lo mejor puede ser una simple gripa, puede ser influenza, entonces el Seguro Social le va a dar una incapacidad y el Seguro Social es quien pagará el salario durante esa incapacidad. El problema que vamos a tener con nuestros empleados es qué pasa durante ese proceso de diagnóstico. Muchas empresas van a decirles a los empleados, tienes que tomar tus vacaciones si quieres seguir recibiendo salario. Se puede llegar a un acuerdo de un permiso sin goce de sueldo, pero esto se va a ver más adelante en cuanto empieza a aumentar, ¿no? Las empresas quizá pueden sostener el continuar pagando el salario a un 10% de empleados, pero si esto se vuelve masivo, va a llegar un punto en que la economía de la empresa no puede mantener el pagar el salario a empleados que tengan que estar en cuarentena por sospecha de contagio, aunque no tengan síntomas. Así es que probablemente vamos a ver suspensiones colectivas de la relación de trabajo, permisos sin goce de sueldo, reducciones de jornadas en donde solo trabajan una semana sí, una semana no, sin salario. Todo eso se va a tener que negociar porque la ley no nos da mucha luz. Va a tener que ser negociación entre patrón y empresas. Perdón, patrón y empleados. Gracias. Lourdes, creo que quieres comentar algo al respecto. Sí, en Puerto Rico, pues, el protocolo, ¿no? Una vez uno tiene una sospecha de que un empleado no solo esté infectado precisamente, sino también que ha estado expuesto al COVID, aunque no esté demostrando ningún síntoma. En Puerto Rico nuestra interpretación es que se le puede enviar al empleado a irse a su casa. Y no hay una obligación legal particular de pagarle al empleado, estoy hablando obviamente en la empresa privada, durante ese tiempo, pero el empleado puede utilizar licencia a la cual tiene derecho. Nosotros entendemos que la licencia de enfermedad que tenga acumulada el empleado se puede utilizar para esto, tenga síntomas o no, porque está lo suficientemente atado a la salud del empleado como para ser justificado. Luego de eso, si tiene otras licencias con paga acumuladas, también los podría utilizar. Y también se puede dar licencia sin paga de ser necesario. Se le puede requerir al empleado, entendemos nosotros, el que presente un certificado de que está apto para regresar a trabajar, si es que así lo está, haya tenido síntomas o haya sido objeto de cuarentena sin síntomas. Se le puede requerir al empleado, ¿verdad?, que no tenga contacto con otros empleados. Se le puede permitir, si la naturaleza del trabajo así lo requiere, sin tener que pasar por un proceso de permiso gubernamental ni nada por el estilo, que trabaje desde su casa, para poder así seguir teniendo ingresos que no vayan hacia algún tipo de licencia, que no sea exterminar una licencia que tengan disponible. Así que hay varias opciones que tiene el patrono. Obviamente, si esto es un asunto de un potencial contagio en el trabajo, pues ahí entraría en vigor las leyes de accidentes y condiciones del trabajo de Puerto Rico. Si el empleado en efecto tiene síntomas luego de cierto número de días, pues también tiene otros beneficios que ofrece el gobierno, como es la licencia de incapacidad no ocupacional, que dura una cantidad de tiempo y paga unas cantidades. Y finalmente también los patronos privados, muchos de ellos tienen otras políticas y otros beneficios adicionales, como lo es incapacidad a corto plazo, incapacidad a largo plazo, que también le pueden proveer a los empleados si en efecto tienen una condición que los incapacita de ir a trabajar. Así que hay muchísimas opciones en Puerto Rico para los patronos y para los empleados cuando hay una sospecha o cuando en efecto ya hay un síntoma. Claro. Gracias, Lourdes. Pues bueno, en general yo creo que nos gana el tiempo en este momento. Hemos cumplido ya con
pues, la hora que habíamos reservado para esta actividad. Una hora es muy corto el espacio para efectos de pues, atender todas las dudas que en este momento se presentan en los centros de trabajo respecto al COVID-19. Así que, bueno, vamos a hacer un esfuerzo por atender las consultas generales que puedan haber llegado durante esta transmisión. Y pues para aquellos casos específicos que puedan surgir, de igual manera, pues con gusto podríamos buscar la manera de apoyar a las empresas, para lo cual a las direcciones de correo electrónico que les presentamos, les agradeceríamos indicar el país al que se dirige la consulta y, bueno, la empresa de qué se trata para poderlos contactar. De mi parte, Jeris, Mónica, Carla, Federico, Francisco, Jaime y Lourdes, pues agradecerles habernos acompañado durante esta hora, esta mañana. Yo sé que es un tema que estaba generando pues mucho trabajo. Jaime, creo que te había dejado por fuera. Y por supuesto, agradecer a todas las más de 500 personas que estuvieron durante esta transmisión. Esperamos que el resultado de esta pues, crisis de salud que se está presentando en todos nuestros países se logre resolver cuanto antes y no cause pues, bueno, los números tan, la verdad, atemorizadores que se presentan. Esperamos que podamos superar esto todos con el esfuerzo en conjunto. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, y estamos en contacto. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día.